Hola Dora, bienvenida. Ana, Ricardo y a todas las personas que no me muestra. Geraldine, Lu, César, bienvenido. Oliver, Emi, ¿de dónde son? ¿Cómo están? Gise, bienvenida. Sandra y Santi, así que o Sandra o Santi. Tony, bienvenido. Deneira, Chani, hola Fabi, ¿cómo estás? ¿Tienen ganas de charlar hoy? No tengo nada preparado, así que Rita, bienvenida. Eduardo, por ahí, bienvenido. De México, bienvenido México, por aquí. Argentina, por supuesto, hola Rita. Neri, ¿cómo estás? Desde Canarias, España, qué lindo, bienvenido. Fabi, bueno, o proponen ustedes, yo estoy así hoy como abierta, como les decía, no tengo nada preparado. Bienvenido Chile. Tampa, Florida, bienvenido. Bienvenida, perdón, porque imagino que sos Eve, ¿no? Lola, bienvenida. Marta, gracias. Rita, te quiero. Rita, hace mucho que no te veo, pero te quiero mucho. Mándale besos a Pauli. Yaquis, bienvenidas por ahí. Ramona, Guillo, gracias por los corazones. Hoy proponen ustedes, chicos, así que los escucho, pregunten. Si no, nada, de algo voy a hablar, no se hagan problema, que digamos no me cuesta sacar tema. Pero nada, estoy abierta a escucharlos. Gracias a vos por pasar por aquí. Jacqueline, bienvenida. Cele, te vi por ahí. Georgina. Qué lindo verlos. Tenía ganas de, aunque sea un ratito, charlar de algo, así que cuenten ustedes. ¿Cómo se ven con esta? Viene en breve la meditación de la dulzura, vamos a activar esa energía. Después de la energía de la semana pasada, ¿sí? Que está por aquí, la atención, y todavía está la mesa energética manifestando, se viene la dulzura. Así que vamos a conectar con la dulzura del corazón. Bienvenidos Eloína, Ana María, Mayra, mira, cerquita de mi nombre. Buona pizza. Mira, debe estar rica esa pizza. Angie, Edgar, Marie, Manolito. Bueno, no tienen preguntas, nada para hacer. Nadie tiene ninguna cosa por comentar. Fede, bienvenido. Juan, o preguntar. Hola, 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 bienvenida. Buenísimo, Silvana, Julio. Bueno, si nadie va a preguntar nada, hablo yo un poquito. Soy nueva, me encantaría aprender a meditar. Uy, Fabi, genial. Bueno, bienvenida. Por aquí, acá, generalmente los viernes estamos meditando, pero voy cambiando. Por ejemplo, hoy estamos acá haciendo una charlita libre donde ustedes pueden preguntarme lo que tengan ganas y, digamos, o hablar de lo que tengan ganas y, bueno, vamos a hacer una especie de intercambio de lo que salga. La última, por ejemplo, hablamos bastante de parejas cuando fue charlita libre. Hoy no sé de qué van a querer hablar. Si querés cuento un poquito por qué meditar y por qué nosotros... ¿Qué pasa ahí? A ver, qué pregunta fuerte para empezar, ¿no? Mario, creo que sos. Bueno, ahora respondo.
Como decía, la meditación es algo que nosotros practicamos continuamente. Yo ya hice, creé para este espacio y para YouTube 63 meditaciones, creo que vamos. Así que la próxima creo que es la 64, si no me equivoco, o 65 por ahí. Y todas las semanas trabajamos con la energía de una virtud y la vamos desarrollando en algunos de los chakras. Para nosotros la meditación es fundamental por diferentes cuestiones. Primero que nada porque la meditación nos ayuda a conectarnos hacia adentro, ¿no? De ahí que cuando, creo que era Mario, me preguntaba, ¿ella me sigue amando? A mí me da, si yo lo exploro, me da 50%, por lo tanto, energía de amor hay en ese vínculo, ¿sí? Ahora, digamos, las personas pueden no amar al 100% porque no se aman al 100%. Entonces, digamos, uno solo puede dar lo que, digamos, se da a sí mismo. De ahí que cuando empezamos a trabajar en nuestro interior, empezamos a abrirnos también externamente de una forma totalmente diferente. De ahí creo, y de hecho me da que sí, viene esta respuesta. Hola Carlos, Susi también. ¿Cómo estás, Carlitos? Hacía unas semanas que no te encontraba por aquí, pero nosotros charlamos siempre. Mirta, bienvenida. ¿Cómo estás? Entonces, por eso la importancia de hacer un trabajo de meditación continua, de forma tal de que todo el tiempo estemos trabajando en nuestro campo energético. O sea, realmente yo armo estas meditaciones, ¿cómo estás? Con todo el amor, como para que, digamos, sistemáticamente tengamos la posibilidad de trabajar una energía y conectarnos, liberarla. Y, digamos, desarrollar cada vez más nuestro campo de energía. Todo lo que desarrollamos en nuestro campo de energía también lo estamos desarrollando en nosotros en la materia, ¿sí? En lo físico, básicamente. De ahí que, digamos, los temas que siempre vamos tocando de alguna forma despiertan abundancia, despiertan una mejor forma de relacionarnos, abren nuestro corazón, nos plantean de qué manera nosotros queremos llevar adelante nuestras experiencias de vida, ¿sí? Y particularmente esta semana para mí fue ser continuo para evolucionar. Sí, exacto, nunca mejor dicho. O sea, la limpieza energética, por ejemplo, la sanación energética, que es lo que, digamos, yo practico y enseño, no es algo que se hace una vez y ya está y estamos limpios durante muchísimo tiempo, sino que, digamos, es un ejercicio que cuanto más continuo se hace, digamos, más nos permite ir liberando aspectos de nuestra energía que después, si nosotros no les prestamos atención, puede que se transformen en algo que llega al cuerpo físico. Recuerden que la energía está en el campo y, digamos, la energía se mueve hacia adentro y hacia afuera. Entonces, si nosotros limpiamos algo que está allá afuera, digamos, no llega a entrar a nuestro campo físico. Siempre es un volver a empezar. Sí, en un punto todos los días volvemos, cuando nos levantamos y volvemos de la dimensión donde fuimos soñando, estamos volviendo a empezar, ¿no? Es verdad. Hola, Clau. Yoguito, bienvenido por ahí. Marcela, bienvenida. Entonces es muy importante tener un ejercicio continuo. De ahí que cuando me preguntaba Fabi, creo que era, ¿sí? Que quiere aprender a meditar, digamos, meditar no es algo complejo, meditar es conectar con tu corazón y permitirte sentir.
Básicamente lo que empezamos a... Bendiciones, Marcela. Lo que empezamos a aprender cuando meditamos es a ir hacia adentro. Hola, Clau. ¿Cómo estás? ¿No? Y entonces empezamos a aumentar nuestra sensibilidad. Muchas veces lo que nos sucede, o la Romy, Sandra, por ahí, es que no estamos del todo conectados con nosotros. Amén. Y cuando no estamos conectados, por ahí nuestro cuerpo nos está avisando cosas y no le estamos prestando atención, ¿no? Entonces, bueno, la meditación activa esa posibilidad de sentir más fuerte. Meditar es encontrar, sí, es una forma de encuentro con nuestra esencia. Cuando nosotros nos sentamos a meditar, nos sentamos a sentirnos, a ver qué nos pasa en el campo mental, a ver qué nos pasa con nuestras emociones, a ver qué nos pasa en todos los aspectos. Ir hacia adentro, ¿cómo? Ir hacia adentro es simplemente sentirme. Entonces yo me siento, pongo la mano en mi corazón y dejo que la energía se mueva a través mío y la siento. Por ejemplo, como nosotros generalmente hacemos meditaciones guiadas. Entonces dejo que esas palabras entren y me transporten a un movimiento energético. Empiezo a sentir qué sucede cuando yo escucho ciertas energías, ciertas preguntas y qué me está diciendo mi campo. Generalmente nosotros lo que escuchamos es el campo mente, ¿no? Y que está programado por el campo de la energía del chakra garganta. Entonces, digamos, desde ese lugar es como si no pudiéramos salir de nuestras programaciones. Cerrar los ojos y respirar energías. Exacto. Sí. Entonces todo lo que, digamos, nosotros permitimos que entre y sentimos, no es igual que lo que entra acá. Porque acá y acá, generalmente, hay un disco rayado que te dice siempre lo mismo. ¿Sí? Entonces, cuando vos salís de estas energías, te permitís entrar en realmente lo que te está transmitiendo tu energía, desde tu energía física, tu campo energético y tus memorias, ¿sí? Tu campo emocional, tu campo mental, ¿sí? Y entonces muchas veces lo que sucede es que nos damos cuenta que está desalineado porque la mente va muy rápido y en realidad nosotros en lo físico vamos más lento. Sería genial sentirlo. Es que, digamos, eso es lo que nosotros hacemos en cada meditación, ¿sí? O sea, estamos trabajando continuamente en purificar nuestro campo energético y nuestro ser. Gracias, Carlos. Es la idea, transmitirlo todas las veces que sea necesario, porque cuantas más personas sean las que meditan, ya sea que estén conmigo en vivo o que estén en tu casa, hay un montón de meditaciones que están acá hechas y que vos podés ir buscando, ¿sí? Donde ves mi carita en Instagram, menos las últimas que sí les empecé a poner foto para que no quedara todas como muchas caras mías seguidas que no me gustaba en el feed, una cuestión estética. Pero en las que vos ves mi carita vas a ver que abajo dice meditamos en tal cosa. Y entonces la podés practicar. También la subí a YouTube, me faltan algunas, estoy medio como que a veces no tengo mucho tiempo de subir todo el material a YouTube. Pero bueno, voy a seguir este fin de subiendo material del que ya está y además tengo muchas ganas de preparar la autosanación vamos a hacer la dulzura de la amargura, algo así.
Se viene ahí sacar toda la parte como ácida, amarga. Exacto, cuanto más gente medita, más fuerza energética hay. Sobre todo porque, digamos, la meditación, otra cosa digamos, que nos permite es limpiar el campo energético. Entonces, a medida que somos más las personas que meditamos, aunque cada uno medite en su casa, yo no soy muy de esta idea de que hay que meditar todos juntos, hay que reunirse a meditar. Acá nos reunimos a meditar de forma virtual, ¿sí? Pero no importa si lo haces en ese momento o en otro, lo importante es que vos estés haciendo tu parte con vos mismo. Esa es para mí como digamos, lo que termina fluyendo, porque todo lo que nosotros hacemos en nosotros impacta en los demás. Energéticamente, digamos, nosotros estamos subiendo de vibración, ¿sí? Bueno, hay preguntas, además de meditar, que vamos a meditar en unos días seguramente, no tengo claro si el martes o el fin de... Gracias, Fabi. Me dicen que soy muy clara. Me encanta porque más de una vez me han un poco torturado en una de las universidades que daba clase porque, digamos, no tenía el 100% de claridad, ¿no? En sus encuestas. Así que gracias. Porque realmente, bueno, sí, si estás distraído y no estás atento a lo que el profesor dice, a veces te parece que el profe no es claro, pero esa no es siempre la única realidad. Nada, es un palito para una experiencia que tuve que a mí realmente me incomodó bastante. La energía no tiene lugar, es infinita. Totalmente, la energía está en el campo, todo es energía, todo lo que hay en el campo es energía, por lo tanto, nosotros podemos aprender a experimentar y a mover esa energía, ¿sí? De ahí que, por ejemplo, Fabi, si en algún momento te animás a mirar alguna de las meditaciones o de las autosanaciones, ustedes van a ver que la energía suena cuando yo la corto, por ejemplo. Eso quiere decir que la energía tiene una densidad, nosotros no estamos viendo, que por ejemplo acá puede haber una energía de pensamiento y que cuando yo toco la energía, depende de cómo la corto, tiene y emite un sonido, porque todo en el universo vibra, ¿sí? Entonces, digamos, eso demuestra que nosotros podemos mover la energía y transmutarla. Yo hoy hablaba un poco de esta idea de la transmutación. Yo voy a un grupo y no siento mucho, solo comparto el momento. Acá sí siento mucho las energías trabajadas. Mira vos. Bueno, porque, digamos, muchas veces cuando hay muchas personas, y a mí me pasaba cuando meditaba en una institución donde empecé a practicar meditación, nosotros no todos tenemos la misma sensitividad en el campo, ¿no? Campo de energía, no somos todos exactamente iguales, todos tenemos dones diferentes y puede que a veces cuando estamos en grupo haya personas que, digamos, que de acuerdo a su campo energético les funciona más y a otros nos pasa como a mí, que yo me llevaba toda la energía negativa, ¿no? Que eso tenía que ver con una programación mía en el campo, pero a mí me afectaba. Entonces, en un punto yo no estaba disfrutando de eso. Entonces, otros lo que pueden hacer es que se cierran en el campo y no sienten como cuando vos estás con vos, ¿sí? Esta idea de creer que a todos nos funciona lo mismo es una idea de la mente, ¿no? Como no somos todos iguales, si bien somos todos iguales a nivel espíritu, pero a nivel material todos fuimos programados de formas diferentes desde chiquitos. Entonces no somos exactamente iguales, ¿no? Sino que tenemos algunas características similares, pero otras somos diferentes.
Por eso hay algunas personas que son hábiles haciendo deporte, otras personas son muy intelectuales, otras personas les encanta salir, otras personas, o sea, todos somos diferentes en algunos puntos. Entonces esa idea tan instalada de que todos nos tiene que funcionar lo mismo, qué sé yo, ¿viste? O sea, es una idea que muchas veces hace que nos sintamos bichos raros cuando algo no funciona como la mayoría, ¿no? Porfa, cuando se medita solo es concentración, hay que pensar en algo, gracias. A ver, no, cuando vos meditas no es necesario que estés con la mente en blanco, que es una idea como preconcebida de lo que es la meditación, que es como el nivel como de meditación donde una persona que tiene y ha desarrollado mucha práctica se encuentra en un momento que, digamos, no hay pensamientos, no hay energías obstruyendo. Para eso hay que hacer limpieza energética. O sea, si yo me siento, por ejemplo, ¿cuándo te pasa esto y cuándo, por ejemplo, vos podés estar meditando y ni siquiera sos consciente? Cuando vos haces algo que te gusta mucho hacer, estás meditando sin saber que estás meditando. Por ejemplo, te encanta pintar, ¿no? Y entonces vos te pones a pintar un cuadro y estás concentrado en lo que estás haciendo y por supuesto que no estás pensando ni en lo que va a pasar, ni estás preocupado, ni que va, o sea, no estás programando cosas en tu mente, sino que estás concentrado. Cuando estás estudiando algo y tenés que memorizar, por ejemplo, también hay un proceso donde hay una parte que está tan concentrada que el resto de tu campo está meditando. Entonces, todas esas actividades que en realidad, sobre todo las actividades creativas, porque la meditación es, digamos, del campo, digamos, lo que sería la energía femenina, ¿sí? Es energía. Entonces es conectar con el campo de energía y darle permiso a la energía a entrar en tu campo y moverte, ¿no? Y entonces se van moviendo cosas, porque uno de repente, muchas veces, sobre todo en meditaciones guiadas, aparece una emoción, ¿no? Y entonces uno dice, ¿por qué viene esto? Pero si estás con la intención de liberarlo, podés y lográs hacer una transformación cuando identificás qué emoción es y cómo esa emoción te está moviendo internamente. A todos hay cosas que nos movilizan y a veces incluso hasta en meditación uno puede conectar con energías que tienen que ver con el campo familiar, por ejemplo, de los ancestros. Exacto, todo tiene movimiento, porque digamos la energía de hecho lo que hace es un movimiento vibratorio, ¿no? Y a pesar de que nosotros vemos algunas cosas como fijas o quietas, no están quietas, se están moviendo. Así como nosotros nos movemos, esas cosas se están moviendo. Y eso es lo que, muchas veces hace que nosotros creamos que en realidad estamos como aquí ahora estáticos, pero no es así, sino que justamente la energía está haciendo un movimiento que nosotros no estamos viendo porque no vemos que la energía se mueve, ¿no? Pero si te sentás al sol a mirar así, vas a ver cómo de repente empiezan a aparecer todos unos puntitos que están haciendo así vibrando. Eso es la energía. No es que tus ojos están mal, estás viendo la energía. Cada uno sabe cómo está su campo. No creo. Eso sí que no creo. Internamente el alma sabe cómo está su campo. La mente no. Si las personas supieran cómo está su campo, lo trabajarían. ¿No te parece? Porque, digamos, cuando exploramos en nuestro campo y exploramos tamaños de la energía y demás, nos damos cuenta que las cosas no están como creemos hasta que nos pesan.
Bueno, a ver, Adriana, respecto me dice, ¿influye en algo en la meditación comer carne? Eh, Vamos a explorarlo, lo quiero explorar. Me da 50% y te voy a dar mi explicación, porque yo, digamos, yo ahora soy vegetariana, pero en otros momentos he comido carne y meditaba. Y, digamos, considero que las personas tienen su propio sistema físico. Por lo tanto, no todos necesitamos lo mismo en el mismo momento. ¿Sí? Digamos, meditar y comer carne no son cosas que se están encontradas. Lo que sucede cuando nosotros consumimos carne animal es que la carne animal tiene campo emocional. O sea, entonces puede que esa energía, depende de cómo es mi campo, me afecte más o menos. ¿Sí? Hay una creencia de que no comer carne hace mal. La verdad, yo no adscribo a esa creencia, pero consulten estas cuestiones con sus médicos y nutricionistas. Yo no soy nutricionista, no voy a meterme en ese campo en particular. Yo hago mi elección respecto a mi forma de alimentación. Y a mí, por ejemplo, me funciona mejor no comer carne, sobre todo siendo sanadora, ¿sí? Pero no están encontrados. Yo he meditado mucho tiempo y he comido carne hasta que en un momento dije, esto no, hay algo que no combina más para mí. Yo me he permitido mucho eso, dejar que la energía me vaya mostrando y enseñando que me hacía bien. Si algún día tengo que comer carne o digamos, nada, estoy en algún lugar donde solo hay ese alimento, tampoco lo bendeciré y, digamos, probaré ese día y ya, ¿sí? Pero la verdad que si lo tengo que elegir para comprar, no lo consumo. Esa es mi decisión. Eso no quiere decir que vos no puedas meditar si comes carne. Desde mi perspectiva, no, o sea, no lo tomen así, no vayan a los extremos, nunca. Voy a ver tus videos y buenísimo, a intentarlo. La verdad nunca lo he hecho. Bueno, y seguramente que, a ver, es muy probable que, a ver, el martes meditemos. Si a ustedes les parece, el martes, digamos, podemos meditar en la energía de la dulzura, que es la que nos viene quedando. Así preparo también la, ¿cómo se llama? La autosanación de la amargura. Ay, no me deja seguir. A ver, ahí. Ayer un olor me hizo temblar, me dio mucho miedo y sí me doy cuenta que estoy muy sensible. Bueno, cuando nosotros vamos activando el campo, Clau, lo que empieza a pasar es que empezamos a aumentar nuestra sensibilidad en todos los sentidos, ¿sí? Puede ser que vos tengas incluso mejor visión. Yo, por ejemplo, antes usaba lentes, ahora no uso más lentes, no los necesito, ¿sí? Y hay días que por ahí si tengo la mente nublada, mis alumnos se ríen porque de repente empiezo a hacer así, limpio la energía y veo, ¿sí? Porque como el campo a veces uno va recibiendo energía, puede que, por ejemplo, los ojos empiecen a estar medio bloqueados. También lo mismo pasa con el campo auditivo, tu campo auditivo se hace más sensible, por lo tanto, digamos, los sonidos que antes no escuchabas, de repente por ahí los podés empezar a escuchar, ¿sí? Y entonces te empieza a molestar cosas que antes no te molestaban, ¿sí? Otra es digamos, el gusto, la sensibilidad en el gusto. Entonces por eso después puede ser que algunos alimentos ya no te atraigan tanto, ¿sí? O porque empezás a ser más sensible a nivel físico y entonces de repente algo que comes empezás a ser consciente del efecto que está causando en tu cuerpo, ¿sí? Entonces decís, la verdad que cada vez que consumo esto me cae mal, ¿no? Y entonces tampoco es necesario dejar de comer todo, pero sí
identificar esos alimentos que por ahí nuestro cuerpo está rechazando, ¿no? Para poder reemplazarlos. Con respecto al olfato pasa exactamente lo mismo. Cuando hay aromas y a veces, ojo, porque uno puede oler algo que no está cerca, pero que está lejos, pero que vos tenés esa capacidad sensible de percibir, ¿sí? Y a veces hay ciertos olores que pueden ser energías del bajo astral. Voy bajando porque me voy quedando ahí donde hicieron la pregunta y gracias, cariño, yo también soy vegetariana, pero últimamente he comido carne y no me siento bien emocionalmente. Bueno, podés limpiar campo emocional, ¿sí? Si uno necesita, ¿sí? Podés después limpiar el campo emocional, cortar las conexiones, por eso yo enseño cómo limpiarte la energía y hacerte autosanación, porque, digamos, uno puede trabajar con eso, como también, obviamente que siempre que vas a comer algo podés bendecirlo y eso cambia la energía, ¿sí? Todo lo que es gratitud cambia la energía, pero bueno, hay cosas que nos van a afectar más o menos, ¿sí? Y por ahí no nos acordamos todo el tiempo de estar bendiciendo, pero fíjense que en Estados Unidos, en todas las películas que vemos, ellos bendicen la comida, ¿no? Entonces, y es un acto súper inteligente, la bendición. Estaré atenta, gracias, me dice, a la meditación, buenísimo. A ver, hola a todos desde Colombia, hola Ana María desde Colombia, qué lindo Colombia. Bendiciones, me despido, gracias por la información, saludos de Milán. Bueno, también saludos a Milán, a los italianos, ¿sí? Ay, ahí es tarde, es verdad, porque acabo de estar con alguien que está en España y ya era tarde, así que hace un rato. Y el olor a azufre, uy, dicen que es de los vampiros el olor a azufre. Así que bueno, puede ser que te estén avisando que hay algún vampiro energético, como decimos con Carlos, los vampiros modernos que hay por todos lados, porque bueno, todos a medida que vamos limpiando nuestro campo, vamos encontrando que tenemos algún tipo de desequilibrio energético. Entonces, justamente esos desequilibrios son los que muchas veces hace que estemos chupándole la energía a otros. ¿Cómo limpiarse de gente que está muy cargada? Bueno, digamos, lo primero que puedes hacer y que es fácil de hacer es cuando llegas a tu casa, vos te imaginás que estás acá y decís limpio mi energía de todo lo que, digamos, tomé en el día, aunque no sientas nada. Pero es como esa intención limpia. Bañarse, ¿sí? Y digamos, ponerle intención al baño físico, ¿no? Con agua, de limpiar la energía. Baños de agua con sal, la famosa bañera con agua con sal, por ejemplo, también nos limpia energéticamente. Cosas muy sencillas con las que nosotros, obviamente que después hay que ir por ahí más profundo, pero lo que es más profundo es porque realmente requiere de un proceso de conciencia. Otra forma de limpiarse es ser consciente de qué es lo que te está afectando. Entonces automáticamente también eso lo puedes transformar. Me producen sueño incontenible. Ah, mira. Te da sueño. Es el campo mental. Hay algo ahí que limpiar en tu campo mental, que empieza como a agotarse, baja la energía y te da sueño. No es rarísimo, porque lo que pasa es que cuando nosotros por ahí estamos como muy sobrecargados, ¿sí? Puede que digamos, los campos nos empiecen a avisar o a fallar, ¿sí? De una forma o de otra, y entonces sentimos que algo no está bien.
Cuando hay manifestaciones diabólicas, mis hijos vieron los 3 una y nos llamaron. Es fuerte eso. Lo que pasa que nosotros habitualmente, la mayoría de las personas no vemos las energías, pero los niños muchas veces tienen más abierto el tercer ojo y entonces pueden ver cosas que nosotros no vemos o sentirlas con mayor nitidez, ¿sí? Se puede hacer una limpieza del espacio, ¿sí? Y que los chicos no se asusten, que acepten que así como hay energías angelicales, puede haber energías que en realidad son seres que quedan atrapados en una dimensión energética y empiezan como a oscurecerse. Pero, digamos, no hay que tenerle miedo. Entonces hay que decirle a los chicos que no tengan miedo, ¿sí? Y que en todo caso llamen a energías angelicales, ¿no? Obviamente que están ustedes los papás, por supuesto. Los vampiros modernos, sí. Me debo despedir, gente hermosa. Bueno, adiós. ¿Qué más hay por aquí? Nosotros, el papá y yo, su mamá, los vimos. Ah, ahí está, porque no sé por qué no sabía ahí, porque decía Gutiérrez. Las vimos, me tocó o bueno, alejarlas, imagino. Bueno, sí, energías del bajo astral, ambas. ¿Sí? No hay que tenerle miedo, hay que, digamos, retirar esas energías. Perfecto. La técnica que cada uno usa, por eso yo nunca digo usa solo mi técnica, sino que hay muchas formas de limpiar energías, ¿sí? Energías bajas que pueda haber en el campo. Toda energía baja viene para algo y, digamos, cuando nosotros estamos vibrando más alto, digamos, esas energías a veces se acercan, pero si uno está como fuerte, no te pueden hacer nada. Mira, nos cambiamos de casa. Sí, es todo un tema el tema de el lugar donde uno vive, el tipo de energía que hay en el espacio. ¿Sí? Y digamos, cuál es la vibración que tenés vos y la vibración que hay en el entorno. Es todo un tema para explorar antes de elegir una casa. Ah, entiendo. Bueno, dice que ahí antes vivía una... Bueno, el problema es que cuando las personas juegan con energías, eso también es importante, yo creo que lo he dicho más de una vez, es importante entender que todo lo que nosotros hacemos en el campo, en un lugar, queda como si fuera la información. De hecho, a mí, por ejemplo, me pasa que si yo voy caminando por la calle, por ejemplo, yo puedo sentir los cambios de energía porque el campo tiene información energética. Entonces yo puedo sentir lo que hay en el campo, ¿sí? Y digamos, hay lugares que tienen una vibración muy pesada. Siempre habrá energías oscuras y saber que tú eres energía de luz y amor, sí, es muy importante esto, entender desde qué lugar nosotros nos estamos moviendo energéticamente, identificar que puede haber energías que están vibrando en otro nivel y, digamos, no victimizar, o sea, ponerse en un lugar de miedo, de víctima de esa energía. Porque eso es lo que buscan. Cuando vos te asustás, lo que sucede es que estás como desprendiendo parte de la energía de luz de tu campo. Es muy loco eso. Yo un día acababa de meditar en casa, ¿no? Y de repente salgo, digo, tengo que ir a comprar tal cosa y salgo, ¿no? Hasta acá, una cuadra. Y cuando salgo, ahora te explico cómo se hace el baño de agua y sal y para qué sirve. Cuando salgo, pasa una persona que, digamos, hace un movimiento que
me asusta, ¿no? Y yo de repente, o sea, parte de la energía que yo había trabajado, había bajado, de repente, con el susto sale para otro lado, ¿sí? Entonces, ojo con eso, esa energía. De hecho, después empecé a trabajar, por ejemplo, la energía del susto, para que ante estas situaciones esa energía no se pierda, vuelva, ¿sí? Porque no hay casualidades en el campo, hay causalidades en el campo. A ver, acá me pregunta Mami Dede, ¿cómo se hacen los baños de agua y sal? Primero puedes poner una bañera y poner sales de baño o sal gruesa. Y la otra es, tomás jabón líquido, scrub tipo, viste, sal gruesa en la manito y te pasás y te limpias todo tu cuerpo. Entonces eso va haciendo, como lo haces con conciencia de limpieza energética, va haciendo que tu campo se limpie energéticamente. ¿Sí? Que se me manchó ahí. Entonces, es muy sencillo de hacer. Vos podés tener en tu bañera sal gruesa, sales de baño, con aromas y demás, pero no es necesario. Y algún jabón líquido que te permita poder hacerte la limpieza energética. Yo me la hago así, porque no puedo todos los días meterme en una bañera y yo me hago limpieza energética todos los días de distintas formas. Pero bueno, o sea, yo trabajo de eso, entonces, pero la verdad que para mí es súper recomendable. Pruébenlo y después me cuentan cómo lo sienten. De ahí lo importante de mantener la oración. Ellos te quieren no asustar, sino hacer dudar del Padre Celestial. De ahí que cuanto más nosotros desarrollamos nuestro campo energético y lo estructuramos, ¿sí? Porque me suena, yo no soy tan religiosa, evidentemente, pero creo en Dios, por supuesto. Digamos, el tema es, si a vos te sirve la oración, es la oración. Digamos, si a vos te sirve tocar la energía y sentirla, es la energía. No hay que tenerle miedo a nada. ¿Sí? De hecho, todas esas entidades lo que buscan es despertar tu miedo para chupar energía. Así que el tema es no tener miedo. ¿Sí? Y no solo las entidades buscan eso. O sea, energéticas. Las entidades energéticas son creadas por las personas que estamos aquí, ¿no? Que aparezca una forma, que vos la puedas ver con una forma, no quiere decir que eso está en el campo energético. No es algo que te va a venir a dañar físicamente, pero alguien en el físico o varias personas de forma inconsciente alimentan formas energéticas. ¿Sí? Entonces después se crean estas cosas oscuras que nosotros podemos ver en el campo energético o podemos sentir y tocar y duelen y dañan y demás. Imagínate una persona, o sea, cosas que hacen las personas sin tener conciencia, ¿no? Del estilo de voy a congelar a alguien y lo meten o sea, no hagas esas cosas, no hagas esas cosas. Voy a hacerle un amarre a alguien, no hagas esas cosas. ¿A vos te gustaría que te ataran a algo? Entonces, conciencia de que lo que hacemos, si bien es en el campo de la energía, nos va a volver, ¿sí? Porque estamos creando eso. Sentir que tu energía se mueve cuando te bañás, exacto. Digamos, esa es la idea. Y además permitirte sentir, o sea, ¿no? Eso. Está buena la afirmación en ese aspecto, que, digamos, tener la intención con la mente, porque a todos no nos funciona igual, pero además, si, digamos, eso a vos te permite sentir que tu campo se
afloja, que salen cosas que estaban ahí, que a vos te estaban bloqueando. Está buenísimo. Muchas gracias a vos por la pregunta, mami Dede, por ahí. Si los tocan pueden quedar poseídos, si son demonios y hay que saber diferenciar. Bueno, estamos entrando como en un tema como medio como complejo, no hay que tener miedo. Si alguien es poseído es porque hay mucha debilidad en tu campo para que eso suceda. Hay que desarrollar el campo. Por eso aprender a limpiar tu energía. En vez de tenerle miedo a los demonios, ¿sí? Aprender a limpiar tu energía. Porque cuanto más luz hay en tu campo, si bien puede venir más de esa energía, no van a poder hacer nada. No se van a poder meter en nada. ¿Sí? Y en todo caso, si uno tiene el recurso, también sabe cómo sacarlo. No te lo tiene que sacar otro. Esto de que, y no digo no está mal, si necesitas asistencia, obviamente, pero cuando uno sabe lo que entró, ¿sí? Porque para que vos atraigas una energía demoníaca tiene que haber en tu campo una vibración tan bajita como para atraer lo mismo. ¿Se entiende? Porque la energía similar se atrae. Entonces es importante darnos cuenta de eso y en lugar de tener miedo, sacar y liberar esas experiencias que muchas veces nosotros vivimos en esta o en otras existencias que tienen estas energías muy, muy pesadas y que a veces atraen energías similares y nosotros no somos conscientes porque no es de esta existencia. Lo que hago hoy será la causalidad de tu vida. Sí, todo lo que nosotros hacemos manifiesta algo y todo lo que nosotros movemos genera un efecto, de ahí que causa-efecto, ¿no? Esto que se llama karma es la ley de causa-efecto. Y justamente cuando nosotros atraemos algo que nos parece que es negativo, cuando estamos en armonía, podemos observar eso desde un lugar completamente diferente a si vos estás desarmónico. O sea, y no porque no es que uno no atraiga ciertas energías, pero si yo puedo percibir la energía, entonces, nada, hago el trabajo para liberarla, para darle su energía y su camino hacia donde tiene que estar. Porque si no tiene que estar en mi campo, no tiene que estar. ¿Sí? Hola, Hamilton. ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo es que nosotros la conciencia, cuando nosotros tenemos conciencia de que nosotros podemos trabajar en nuestro campo, también dejamos de tener miedo, ¿sí? Y todo eso que además, nada, digamos, yo, porque hay cosas que las explico más profundamente en mis cursos, pero también el tema de primero que bueno, que hay personas que tienen esa habilidad de ir a la cuarta dimensión y los niños muy probablemente también pueden percibir. ¿Qué es la cuarta dimensión? Es lo que está en la energía que nosotros no vemos, ¿sí? Pero que está en nuestro campo. Y entonces se manifiesta a veces por ejemplo, hablábamos de la casa, en problemas en la casa. No sé, cosas que se rompen, problemas que tenemos y que digamos que siempre lo arreglo y se vuelve a romper, lo arreglo y se vuelve a romper. Entonces, ¿qué está pasando en este espacio del hogar que algo no, digamos, falla? ¿No? O por ejemplo, un lugar donde siempre se te rompen las lamparitas. No hay que darle significado negativo, hay que, digamos, leer la energía para ver lo que realmente es necesario estar liberando, ¿sí? Y es desde ese lugar, nunca desde el lugar del miedo. El tema es que cuando vamos a este campo y, digamos, por ahí vemos, muchas veces puede que lo que se visualiza de miedo, que es como en los sueños,
cuando soñamos y vemos cosas que nos asustan, ¿no? Y nos despertamos. Bueno, el despertar también es despertar de que cualquier cosa que hay en el campo no nos puede hacer daño. ¿Sí? Si nosotros estamos en una vibración más alta, no te puede hacer daño. ¿Alguna otra pregunta? Se puso profunda, con estos comentarios. Entonces, mi invitación siempre es a aprender a limpiar tu campo de energía. Hacelo a través de la técnica que yo ofrezco, de cualquier otra. Ahora, cuanto más completa es una metodología, mejor. Porque algunas cosas te van a funcionar para una cosa y otras para otra. Pero, digamos, el tema de tener un proceso de trabajo de limpieza energética es lo que hace que tu vibración, por eso en un momento decíamos esta idea de continuo, ¿no? Tu vibración empieza a elevarse. Pero cuando vos haces trabajo continuo, consciente. Entonces, todo el tiempo estás viendo qué te pasa a vos con esa energía. Obviamente que los chiquitos, los nenes, no es otra historia. Pero nosotros los grandes, que ya tenemos un desarrollo de nuestra vida, sí podemos estar observando dónde estamos moviéndonos en automático. Dónde estamos no siendo conscientes de las cosas que hacemos. ¿Sí? Y, digamos, de lo que producimos. Entonces yo, por ejemplo, estoy emitiendo un pensamiento negativo hacia alguien, energéticamente yo estoy creando en el campo, ¿sí? Una bola de energía que va a ir hacia esa persona. ¿Sí? Entonces, eso que estoy haciendo golpea la energía del otro. Todos tenemos distintos procesos continuos, ¿sí? Pero el campo tiene una cierta lógica y hay cosas que funcionan igual para todos. O sea, si yo estoy haciendo una emisión energética y esa emisión energética yo la estoy inconscientemente proyectando en otra persona, ¿sí? Si es negativa, es un efecto negativo, ¿sí? Si, digamos, a mí me está llegando la información energética de otro, yo puedo liberar esa energía, ¿sí? No tengo que quedarme con eso que llega, que le pasa al otro, ¿sí? Tengo que poder interpretar cómo se está moviendo. Y entonces a partir de eso, gestionar mi campo de energía. Yo no puedo tocar el campo de energía del otro. De ahí que esta idea de amarramos a alguien para que esté con nosotras, ¿no? Muy, muy de la energía femenina, con todo respeto. No, o sea, si la persona tiene que estar con vos, va a estar con vos. Y si no tiene que estar con vos, no va a estar con vos. Y lo que tenés que practicar no es una atadura, es una aceptación de que eso no está disponible en ese momento. Es una pregunta, si la energía depende de ti, me dice qué energías usás. A ver, para mí esencialmente, más allá de vos, como vos llames una energía, todo es miedo o amor. Entonces, ¿qué energía vas a usar? ¿No? O sea, yo siempre elijo usar energía de amor. Lo que pasa que lo que sucede es que muchas veces, y de hecho por eso yo hice una experiencia que se llama amor. Porque saber lo que es el amor es una experiencia. No, todos tenemos una idea de lo que es el amor. Exacto, ahí me contesta Hamilton, amor, exacto. La energía del amor nosotros la interpretamos como, por ejemplo, vamos a ir a la dulzura, no quiero adelantar mucho. ¿Cómo estás, Juan?
no quiero adelantar mucho, pero la energía de la dulzura, nosotros creemos que es bondad y digamos, si hay ciertas ideas respecto de lo que es la dulzura, que para mí, honestamente, y lo voy a explicar en su momento, eso no es dulzura. Eso es otra cosa, que es una forma de manipulación a veces que se traduce en algo que nosotros podemos leer como, ay, qué buena y sensible es esta persona, pero en realidad es otra cosa energéticamente. Identificar eso nos permite darnos cuenta de que probablemente esa energía, nada, la persona está acostumbrada a usarla porque es un recurso que tiene, pero es miedo, ¿sí? O sea, es tan dulce que empalaga, es miedo. Ahora, si, digamos, yo estoy trabajando desde la energía del amor es equilibrio, por lo tanto no es ni muy laxa ni muy dura, está en un punto energético donde es neutra. Exacto, o sea, si yo estoy neutro ante algo y fuerte, estoy en una energía de equilibrio. Entonces, cuando algo me saca de mi equilibrio interno, no es algo, la vida se mueve y nosotros lo que hacemos es movernos energéticamente a través de la experiencia. Si yo estoy, digamos, en amor, va a ser más difícil que me mueva, por ejemplo, a una preocupación extrema. Puedo estar ocupado en ver de qué manera resuelvo un problema, pero no estoy todo el tiempo cargándolo de energía de miedo y negativa. ¿Se entiende? Eso es una forma de cómo nosotros dirigimos la energía en equilibrio, cuando estoy en amor. Y sé usar la energía del amor. Por eso muchas veces lo que pasa es que, digamos, estamos usando una idea de lo que es el amor que no es amor, que tiene que ver con cómo nosotros interpretamos el amor. ¿Sí? Entonces uno tiene que saber cómo nosotros interpretamos el amor para cada uno de nosotros, pero también qué es energía de amor real, ¿no? O sea, que es en el campo el amor, porque entonces yo puedo ver si en esa energía, cuánto hay de amor y cuánto hay de miedo, ¿sí? En una acción que estoy haciendo y lo puedo explorar y puedo decir, mira, acá todavía tengo un poco de miedo. ¿Cómo puedo liberar? ¿Qué tipo de miedo es? ¿Cómo puedo aprender a mejorar esto en mí? Porque aprendí que, bueno, que probablemente en esta situación, en una experiencia anterior me pasó esto, ahora tengo miedo de que me vuelva a pasar lo mismo, ¿no? Si yo puedo identificar esa energía, la puedo empezar a trabajar. Si yo no la veo y creo que no, que en realidad yo soy amor, entonces, o sea, entro en una experiencia donde, bueno, algo de amor va a haber y también va a haber miedo. Y está bien, es parte del aprendizaje, porque estamos acá para aprender, estamos acá para experimentar, y eso es lo que venimos a aprender, qué es amor y cómo nosotros ir elevando nuestro campo a esa energía, ¿no? O sea, todos tenemos una creencia de lo que significan las cosas y tenemos una experiencia que muchas veces nos muestra que eso que creíamos no era tan así, ¿sí? En el fondo, el miedo es amor, en el fondo, pero en el fondo, ¿sí? Ahora, como yo encuentro ese camino desde el miedo al amor, es el camino de transformarme a mí mismo. No tiene que ver con lo que consigo afuera, ¿sí? Lo que consigo afuera es una muestra de cuánto amor me estoy dando muchas veces. Pero también es mi lectura de cuánto amor puedo recibir. Entonces es interesante. Ayer justamente en un momento estaba, saludos, cómo superar una traición matrimonial después de 10 años.
aceptando que algo no estaba bien en la relación, ¿sí? Primero aceptando que algo no estaba bien, o sea, las relaciones son también una experiencia de proceso energético y, digamos, muchas veces esta idea, nosotros asumimos un compromiso en un momento determinado, con un campo energético determinado y, digamos, no sé cuál es el caso, ¿sí? Pero a medida que van pasando los años, esa energía que éramos cambia, porque nuestro cuerpo físico cambia, nuestras células cambian y el campo energético también se va cargando de experiencias. Algunas de esas experiencias son más positivas y algunas son más negativas, ¿no? Algunas cuestiones se charlan en la pareja y otras cosas a veces no se hablan. Porque no está bien decirlo, porque el otro se va a ofender, porque lo voy a lastimar. Todas esas creencias muchas veces impiden que en realidad en aspectos de la intimidad de la pareja haya cosas digamos, que no evolucionan. Evoluciona en algunos aspectos muy bien una pareja y en otros no. Cuando esto sucede, muchas veces alguna de las dos personas, que generalmente que es la que recibe más, ¿sí? Es la que termina yéndose, ¿sí? Porque, digamos, se siente en deuda energética. Es todo un tema. Justo iba a hablar de eso porque iba a decir que muchas veces nosotros estamos programados para recibir lo negativo, más que lo positivo. La energía de recibir no es solo recibir lo bueno, ¿no? Nosotros cuando pensamos en recibir, bueno, ¿no? Ahora, muchas veces, a veces recibimos cosas negativas, ¿sí? Más que lo positivo, y es algo que está programado en el campo. Y por otro lado, si yo todo el tiempo estoy recibiendo y el otro está dando, puede que, digamos, me sienta incómoda, ¿no? Tiene que ser, me dan y doy, me dan y doy. ¿Sí? Si siempre es la otra persona, entonces se genera como un desequilibrio. De alguna forma el intercambio enriquece las relaciones. La traición se puede limpiar en el campo energético, mira, la estoy tocando, se puede limpiar esa decepción como tal y, digamos, ponerte en una energía donde vos puedas ir soltando esa forma de verlo, ¿sí? Nosotros somos más poderosos de lo que nos creemos también. Bienvenidos a todos los que entran, que estoy muy, muy honrada, son un montón. Y muchas veces estamos haciendo una lectura injusta de nosotros mismos. Si la persona se fue con otra, si me engañó, vamos a decir, no me engañó, ¿sí? No es hacia mí, es la persona, le está sucediendo esto. Entonces, si yo puedo separar, puedo darme cuenta que por ahí ya previamente había algunas cosas de la relación que no estaban funcionando, ¿sí? Y dejar de culpar para hacerme responsable de mi parte y al otro de su parte. Vos hiciste tal cosa, a mí no me gustó, no te quiero como pareja. O sea, digamos, si el compromiso entre la pareja era no nos vamos a engañar, ¿sí? O no, digamos, nos vamos a conversar. Y esto no se pudo dar, seguramente hay algo de las dos partes, pero si, digamos, no se pudo cumplir, mirá, si vos no podés cumplir con esta parte, entonces mejor lo que conviene es que no continuemos con el vínculo. Pasa que hay otros programas que están detrás, como que hay que estar en pareja, que hacerte daño no vas a conseguir a nadie, y cosas por el estilo, ¿no? Que hay que romper, que son las que más joroban, pues decir, bueno,
y ahora me quedo solo, no sé qué edad tenés, pero... ¿Mm? Entonces, esas son las energías que hay que empezar a soltar, todas esas ideas que hacen que la gente se quede en relaciones que las hacen infelices. Porque hay que quedar bien, o porque hay que mostrar tal cosa, o por lo que sea que se te pasa por la cabeza, por los hijos, ¿no? Y es una decisión para cada persona diferente. Yo honro todas las decisiones. Me costó el desapego, ahora sufro por el dolor de no tener a mi hijo. Bueno, también hay que soltar ese dolor. No tenerlo porque no lo podés ver nada o, digamos, porque no estás todos los días, ¿no? Como, o sea, ahí también que la interpretación que nosotros hacemos muchas veces nos lleva a ciertos extremos. Entonces, la forma en la que podemos ver una realidad, ¿sí? Porque si no, el hijo pasa a ser el botín de guerra del matrimonio, ¿no? Y es un ser separado de la experiencia de la pareja. Y yo, digamos, está más para hacer una consulta para ver qué es lo que está pasando realmente. Bueno, por eso digo, muchas veces esto es una energía femenina en sombra que usa el hijo para castigar, ¿no? Que muchas veces es como de qué forma me tomo la revancha, y son energías que a veces no son fáciles de equilibrar. ¿Mm? Pero el hijo no es un botín de guerra y no importa si está con uno o con el otro, lo importante es que esté bien, que se sienta amado, que reciba lo que necesita. O sea, a veces la presencia física de un hijo es como, digamos, yo no soy mamá físicamente, así que hay cosas que sí las entiendo porque sí fui hija, ¿no? Y entonces, bueno, los hijos son independientes de los padres. Ahora está con la mamá, pero no siempre va a estar con la mamá, ¿sí? Sino que, digamos, en algún momento los niños crecen. Perfecto, si ya, digamos, soltaste, por eso digo, exacto, los niños tienen, hay unas cuestiones que son más de la cuestión material y de la realidad material, pero hay otras cuestiones que tienen que ver con la forma en la que nosotros miramos es una pérdida, por lo tanto hay que sanar energía de sentir que perdiste, hay que trabajar la capacidad de poder gestionar una nueva realidad. Él quisiera estar con su padre, tiene 8 años y se lo llevó a otro estado. Wow. Bueno, sí, nada, son conflictos que si él tiene 8 años, ¿sí? Todavía es muy chiquito. Y digamos, ahí es tu posibilidad de estar presente y de qué forma igual podés estar presente. ¿Sí? Habría que explorar ahí qué pasó en el vínculo de ustedes, porque seguramente eso viene de una trama anterior, de otra vida, quiero decir. Por eso es que se dan, digamos, a veces en la vida estas dificultades, porque venimos como intercambiando conexión con esa energía, con esa pareja en más de una vida, ¿no? Y a veces los hijos sufren por estas cuestiones porque si estamos todavía en que nos peleamos por los hijos, o son los hijos del elemento de venganza, qué sé yo. No todas las mamás son así. Es un cambio de mentalidad que también es necesario ir haciendo. Vieron que nosotros hace unas semanas en meditación trabajábamos el cambio de mentalidad.
justamente porque muchas veces hay ciertas programaciones de lo que hacemos respecto de cómo lo estamos pensando. O sea que encima ella es la que decidió estar sola y después bueno, no sé qué, mira, es para charlarlo como más profundamente y explorar energéticamente qué está pasando ahí. Lo que sí te puedo decir es que esto no viene de esta existencia, sino que es una experiencia que vos venís trayendo, ¿sí? De existencias anteriores. Sí, bueno, sí, puede ser. Y si te enteraste es porque eso era lo que estaba viendo. No tomen al chico como parte de la lucha. ¿Sí? Si el nene quiere estar con... ahí depende mucho de los procesos legales, pero si quiere estar con papá lo va a manifestar en algún momento. Hay que tener como pasar por esa experiencia de atravesar todo esto que en este momento es como si fuera un nudo denso energético. Por eso, viste que estamos como dando vueltas, cuanto más me contás, digo, más difícil. Hay que atravesar un nudo denso energético. Entonces, cuando nosotros estamos experimentando una situación que tiene esta vibración tan densa, utilizar todas las herramientas que podamos como para ir atravesándola y en lugar de proyectar lo peor, proyectar, digamos, que las cosas se van a poner en orden y en algún momento se van a poner en orden. ¿Sí? Perfecto, eso, así lo creo y así será. Es muy importante que realmente estés fuerte emocionalmente y mentalmente. ¿Sí? Medita, busca como la conexión y la aceptación de que las cosas se están dando así para algo. A veces, digamos, eso al final nos muestra el camino que nosotros tenemos que seguir. ¿Qué pasa cuando digamos, los papás son los que sufren por no tener a sus hijos, por ejemplo, ¿no? Porque estamos como más acostumbradas las mujeres, ¿no? A escuchar o hablar de esta idea de que la mujer se hace cargo de los hijos y el hombre se borra, y es una realidad, pero también existen experiencias como las que a veces cuentan energías masculinas que hablan de quiero estar con mis hijos y o no los puedo ver o hay conflicto con la mamá y bueno, eso es otro aspecto, es interesante. Ya tengo casi un año de estar sola y me siento feliz amándome a mí mismo primero. Perfecto. Bueno, es un proceso y en general a ustedes les cuesta también menos. Por eso ella está ahora con alguien, ¿no? También. O estaba con alguien. Porque por ahí si no, no se hubiera animado. Y es re loco que se da la energía exactamente al revés de como se suele dar siempre en un punto. Respecto de la pareja, generalmente es más el hombre el que se va con alguien y la mujer la que se queda sola, y acá se da al revés, ¿no? Nada, esas cosas. Sí, nosotros tenemos los estereotipos y por otro lado está la realidad que muchas veces está muy lejos del estereotipo. Y bueno, está bueno también que lo compartan, saber que no todas no siempre es la mujer la que la pasa mal, ¿sí? Depende, ahí también estaba pensando un poco que las cuestiones legales de cada país, cómo se dan en cada lugar, porque es raro que no, que digamos que tu hijo no tenga, acá en Argentina, por ejemplo, es 50 y 50. Bueno, está muy bien, siga solo el tiempo que necesite, ¿no? A veces la herida habla. A veces uno necesita estar solo para reconectarse con uno mismo, entender qué pasó. Está bueno. Bueno,
No, bueno, no conozco ahí un poquito las leyes y qué está pasando, porque por ejemplo acá en Argentina, digamos, la custodia suele ser 50 y 50 en general, si no, bueno, digamos, depende de las cuestiones legales ahí también, entiendo. Es otra realidad de programación del aspecto legal que hay que explorar. Qué difícil. Creo que nunca me había amado como ahora me amo. Y porque muchas veces cuando nosotros vivimos experiencias que son así como eh, que realmente te ponen en un lugar o te mueven del lugar en el que estabas cómodo, digamos, empieza a nacer otra energía, otra fuerza. De ahí que uno empieza a amarse de un lugar diferente, se empieza a respetar más. Muchas personas a veces se casan y no tuvieron la oportunidad de ni siquiera vivir solas. Creo que en alguna meditación lo hablamos. Hicimos una meditación para estar solo, ¿no? La energía de estar solo. Y, y ahí hablábamos de esta idea de que si vos no tuviste ninguna experiencia de estar solo, eso te puede medio afectar porque no sabes cómo es estar solo, tenés más miedo a estar solo. María me dice, no sé qué debo aprender de mi expareja que aunque ya no estamos juntos, se ha convertido en mi buen amigo. ¿Y cuál es el problema? O sea, digamos, ¿vos querés que vuelva a ser pareja o, digamos, está bien así? Porque qué mejor, ¿no? O sea, digo, es como interesante que a veces una expareja que vos te conoces tanto, generalmente son almas que son, eh, me sale la palabra, son almas afines, ¿sí? Entonces cuando hay almas afines, digamos, el vínculo puede seguir más allá de los conflictos o de, en este caso, de una ruptura de pareja y transformarse. O sea, lo que tenés que aprender es que existen también vibraciones de almas donde nosotros podemos seguir relacionándonos, pero desde un lugar bueno. Eso es porque las dos personas, si se da de esta manera y para vos no hay un conflicto interno, es porque las dos personas, digamos, se respetaron en el vínculo. Cuando, por ejemplo, hay una infidelidad o, digamos, alguna ruptura del compromiso de pareja, es más difícil porque, digamos, eso debe ser como de alguna manera afrontado para que las dos energías entren en la aceptación y el equilibrio. Nadie actualiza nada y eso dice, ahora sé que ella lo que hizo fue actualizarme, o sea, que se buscó un modelo más joven. No prestes atención a eso, vos puedes hacer lo mismo en todo caso si esa fuera la cuestión. Es una forma de lectura que muy material, ¿no? Eh, y en general puede suceder eso, pero es irrelevante. O sea, la tercera persona en la historia es irrelevante acá. ¿Sí? No te pongas como en ese lugar de compararte. No es necesario para nada. Muchas veces nosotros somos crueles con nosotros y nos comparamos con ese tercero que apareció. No te compares, vos sos vos, el otro es el otro. Si esto no funcionaba, no funcionaba. ¿Sí? Y lo que tengo que ocuparme es de las cosas que realmente son la esencia del vínculo. ¿Mm? Porque ahí es donde muchas veces fallamos, no estamos viendo qué es lo importante y nos concentramos en eso, ¿viste? El ego acá dice, yo soy más esto o menos esto. No importa eso.
Ahora sí, sacate la bronca, rompe algo si necesitas, no a la persona, pero si vos necesitas expresar bronca, enojo, nada. O sea, hay en los gimnasios, viste que hay donde pegar, o sea, uno puede expresar también toda ese dolor de alguna manera que te permite ir sacándolo del cuerpo. Si no lo haces con energía, si no puedes limpiar la energía, ir liberando la energía, cortando cordones y digamos, manifestando otra forma de lectura de la realidad. Porque a veces miramos la realidad como nos la enseñaron a mirar y eso nos hace mucho daño. Bueno, ¿algo más? Si, si no hay otra pregunta o otro, digamos, eh, aspecto del que tengan ganas de hablar, a ver cómo estamos de horario. Acá no veo, a ver acá. Ya casi las 9, ¿eh? Ya no me afecta ella, lo hago con ejercicios y liberación de mi alma. Perfecto. Bueno, yo hice una meditación de sanación de vínculos de almas, hice una autosanación, ¿no? Si dije meditación es autosanación, que está en YouTube, está por acá pero muy abajo, está en YouTube, y la puedes buscar así, Otaru Alma, meditación, sanación, vínculos de almas. Hice una autosanación de infidelidad y hablé de las energías de infidelidad y demás. Creo que hay alguna más que está vinculada al tema que podés practicar, porque son limpiezas energéticas y son desprogramaciones energéticas bastante potentes. Así que bueno, si te sirve como para sacar gracias, esas energías que o sea, qué difícil, me pregunta si es justo dejar digamos, a un esposo que sufre depresión y aún así después del apoyo que vos le diste te fue infiel, es justo que te deje. A ver, es como, viste que la energía se mueve a veces no porque las cosas sean justas o no, nosotros somos los que equilibramos, ¿sí? En el campo lo que sucede. Entonces, no, probablemente no sea justo para tu corazón que digamos que vos estás compartiendo con alguien la vida y esa persona toma un compromiso con vos y no lo cumple, ¿sí? Ahora, vos ya estabas en depresión, o sea que algo ya tu campo energético sabía, ¿sí? O algo tenía que trabajar, ¿no? Entonces a veces nos concentramos en lo que hace el otro porque nos duele o nos daña, pero en realidad, digamos, tenemos que ver por qué nosotros estamos deprimidos. Porque por ahí, digamos, si vos no estuvieras deprimido, no estabas como en esa energía, la otra persona responde de otra manera, ¿sí? Nosotros nunca podemos controlar lo que hace el otro y a veces queremos controlarlo a través de acciones de distinto tipo. Entonces, lo mejor es dejarle a la energía divina que haga lo que es justo, ¿sí? El universo. Ah, es él el depresivo. Bueno, en este caso es al revés. Bueno, no importa, en ese caso ya había un indicador, perdón, yo entendí como que vos eras él. En ese caso ya había un indicador de que algo no andaba bien ahí, ¿sí? Y es una forma que usamos emocionalmente, encontrarnos en ciertos lugares para algo inconscientemente. Muchas veces nosotros, ¿dónde estabas vos en esa relación? Que estabas dando, ¿no estabas en un lugar muy de mamá? Y el otro termina siendo como tu hijo, ¿por qué se va?
porque digamos, uno está en un lugar haciéndose cargo de cosas que no corresponden, porque en una pareja equilibrada las energías van como, digamos, acompañándose. Pero si yo estoy siempre sosteniendo al otro, el otro, esto es lo que yo decía antes, el otro se siente en deuda y no puede con eso, de ahí que sale a buscar otra energía. Justo, no es justo, pero digamos, ¿a vos te sirve también estar en un lugar todo el tiempo sosteniendo a otro? No sé si eso también es justo. Hoy yo realmente, exacto, de mamá, exacto. Y ahí está, exacto, cuidar tu salud mental. Porque cuando vos estás sosteniendo a otro te descuidas a vos. Entonces eso tampoco es una forma sana de vincularte. Lo que pasa es que nosotros armamos las parejas porque necesitamos, entre comillas, en la materia, que hay que estar en pareja. Hay una idea, y que hay que formar una familia. Y yo no estoy en contra de eso, me parece fantástico. Ahora, ¿cuánto tiempo nos tomamos en ver con quién formamos una pareja, conocer al otro, ver que, digamos, cómo está esa persona? Muchas veces no nos tomamos tanto tiempo, quedamos fantaseando con lo que nosotros vimos en esa persona y creyendo que se va a comportar de cierta manera. Y, y de ahí es que, digamos, después en algún momento, obviamente, una relación donde las energías todavía no están desarrolladas, nos vamos a encontrar con experiencias de cosas que nos desilusionan, así como por ahí en otros que se encuentran como con más equilibrio, no sucede. Pero son los menos que no sucede, no son los más. Tenemos una fantasía de que las relaciones de los demás funcionan y la nuestra no funciona. Y no es verdad eso. Sí, hay cosas que uno no sabe porque está fuera de una pareja. Entonces no sabe qué es lo que internamente pasa en las personas. De ahí que en lugar de mirar afuera, miremosnos a nosotros. ¿Qué nos pasa a nosotros? Porque eso te va a enriquecer, te saca del lugar de tener que ocuparte de otro que ni siquiera es tu hijo. Yo vivía deprimida sin motivos, pero a partir de la muerte de mi hijo a sus 19 años, hace 10 años, las depresiones, y ahí no seguiste escribiendo. ¿Qué pasó a partir de la muerte de tu hijo? ¿Tuviste que digamos, transformar eso? ¿Lo pudiste transformar? La pareja se dará si las energías están equilibradas, que quieren bailar la vida, exacto, cómplices, sí. Para mí, digamos, ese es como el buen lugar de la pareja, digo, podés experimentar cualquier tipo de pareja, todas. Mira vos. Ahora voy a Adriana. Podés experimentar cualquier tipo de pareja y está bien, pero entendé que es una experiencia de aprendizaje y que para eso está. Entonces, si vos realmente, digamos, si la posibilidad es evolucionar en pareja, evolucionamos en pareja. Si la posibilidad es que no vamos a evolucionar en pareja, no evolucionamos en pareja. Busco otra experiencia o me busco a mí mismo. Adriana me dice, cesó la depresión, ya no me deprimí nunca más, mira, porque tuvo que morir mi hijo para que mis depresiones cesaran. Wow, qué golpe de realidad, ¿no? Qué fuerte lo que me decís. Nada, mis bendiciones para vos. Y a veces como no, digamos, no nos damos cuenta de que por ahí estamos en un lugar de sufrimiento que nada, que tiene que ver seguramente con algunas experiencias que había que sanar, y fíjate cómo
cómo se transformó con algo que uno diría te puede hundir y no, te sacó. Tu hijo está con vos, ¿sí? Ahí te manda bendiciones, Carlos también. Tu hijo está con vos. Por eso, también a veces nosotros podemos trascender cosas más fácilmente cuando vivimos cosas duras, ¿no? Yo a veces pienso eso, digo, qué loco, porque cuando nos tocan vivir cosas muy, muy, muy difíciles, no nos queda otra que salir adelante, ¿sí? Hay personas que cuando tienen todo para salir adelante, no salen adelante. O se quedan en el mismo lugar, ¿no? Y de repente la vida tiene una patada atómica, ¿no? Y no te queda otra, decís, o me muevo de acá o agarro mi energía como más potente o no sé, no te queda otra. Entonces, mis bendiciones para vos. Qué fuerte. Transformarnos, sí. Es que no te queda otro camino, o sea, ahí cuando vos decís o me transformo o chao. Dice, tu hijo está alegre en este momento, sí, porque digamos, en realidad la vida y la muerte es una lectura, digamos que obviamente en la materia es así y a todos nos va a llegar el momento de salir de este envase y digamos ir a vivir otra experiencia. Y desde la materia eso se vive con tanto sufrimiento que muchas veces el experimentarlo en los lugares más duros, y a mí me ha pasado, ¿sí? Te obliga a tener que comprender que nadie controla lo que decide el alma. Nadie controla lo que decide tu alma. Y si el alma vino por X años acá o por 3 minutos, vino a eso. Y entonces cuando nosotros aceptamos que todo lo que sucede, digamos, de alguna forma son elecciones del alma, entonces nos movemos desde un lugar más amoroso con nosotros y con los demás. Soltar, porque es como me tengo que liberar de esta idea de que las cosas son terribles para mí. Pueden ser terribles para muchos de nosotros, pero la forma en la que nosotros decidimos atravesarlas es lo que, digamos, le da sentido al camino del alma. Y bueno, y a veces es con esos cachetazos de la vida que son durísimos. Muy difícil. Bueno, hoy se puso intenso, ¿sí? Estamos profundos. Tuvimos como unas charlas profundas, ¿no? Son los temas de las relaciones y de los vínculos son de los que, digamos, más venimos a aprender a través de nosotros, a través de la conexión con uno mismo. Entonces, todo lo que sucede en nuestra realidad es para enseñarnos. Me volví en una mujer invencible, me siento agradecida con la vida, con Dios y con mi hijo. Él vino aún sabiendo que me tenía que hacer sufrir para que yo creciera. Qué lindo. Nada, qué lindas palabras. Me encanta. Me encanta y me encanta esa... Somos como
la invencibilidad energéticamente es una re linda energía, porque en realidad terminamos encontrando que digamos que nosotros vamos más allá de lo que se ve en el cuerpo físico, y de ahí que en realidad no debiéramos tenerle miedo a nada, si bien en la materia hay cosas que nos pueden, digamos, movilizar, porque a medida que nosotros vamos trabajando con nuestro interior, nos convertimos en seres invencibles de corazón. Sí, soltó su energía de su hijo. Sí, además la tomó la realidad tal y como se vivió, con amor. Eso es amor, porque el amor tiene eso de duro, ¿no? Es decir, tengo que aceptar que esto sucedió así y está bien. Es de ese lugar. Por eso cuando decíamos, bueno, el concepto de amor que a veces tenemos es un concepto de amor que digamos que es más apego que amor muchas veces, ¿no? Y en realidad cuando uno libera y libera la energía del otro, puede ser una expareja, incluso de el hijo que quiero que esté conmigo, pero en este momento no está, libero eso, acepto que es así ahora, porque es ahora, pero no va a ser siempre así, y entonces libero y me dejo de quedar atado a cómo creo que tienen que ser las cosas. Generalmente eso mueve la materia con una velocidad bastante más rápida que cuando nos resistimos. ¿Sí? Por eso el campo empieza a estar pesado cuanta más resistencia energética nosotros tenemos con las cosas. Yo lo he experimentado porque lo he vivido, entonces desde ese lugar lo digo, ¿eh? O sea, que uno se resiste, que injusticia, todo lo que estás viviendo, y cuando soltás eso y decís, bueno, me voy a poner a hacer algo con esto, porque si no, me voy a quedar acá hundido. Todo lo viviente y sí, porque todo, digamos, son ciclos en realidad. Y nosotros creemos que todas las personas vienen a vivir el mismo ciclo, pero en realidad no. Entonces, después nos quedamos muchas veces culpando a que, no sé, otra energía vino a vivir una experiencia de vida más corta, por ejemplo, ¿no? Y digamos, entramos en buscar culpables y enojarnos con la vida. Y eso bloquea. Fuerte, ¿eh? La charla de hoy. Fuerte, fuerte, fuerte. Gracias por, la verdad, compartir conmigo experiencias tan difíciles, tan profundas. La verdad que les mando mi profundo amor a cada una de las personas que pasaron por acá. Sepan que de cualquier experiencia en este planeta se trasciende y se sale, ¿sí? Y es una elección hacer eso. Todo en la Tierra tiene transformación, ¿sí? Y justamente lo que venimos a recordar como almas es cómo nosotros podemos transformar, una energía en otra cosa, una experiencia en algo superior, ¿sí? ¿Cómo puedo yo hacer esto? Namaste, Neri. Gracias por compartir conmigo, ¿sí? Mi madre murió, mi hijo y yo la encontramos ya sin vida, 9 meses. Muere mi hijo a los 2 años, me divorcio a los 3 años, pierdo a mis 2 adorados gatitos. Ay, mi Dios. Sí, yo te entiendo, porque yo podría contar algo similar. Cuando a veces cuento lo que, digamos, viví yo, también la gente se queda así porque es muy duro, muy duro. Y por ahí hay que trabajar un poco la energía de esta idea de recibir lo negativo, ¿no? De lo negativo como las experiencias que suelen ser difíciles de trascender, y también liberar energía de pérdida, ¿sí? Un poco hay que liberar,
porque cuando nosotros en general vivimos una experiencia muy dura, solemos vivir más de una, ¿no? O suele empezar como una especie de vorágine de que vemos como más amplificado todo lo negativo. Y digamos, como nosotros salimos de esa energía con fuerza, como vos decís, y mirando para el otro lado también. Hoy amo en la vida profundamente, exacto. Mamá con 37 años se me murió en los brazos a los 15 años y me dijo que cuida a mis hermanitos. Wow, Euge. Claro, por eso cuando hablamos de vida-muerte es muy difícil a veces aceptar que, digamos, que mamá que nos tenía que cuidar hasta muy grandes probablemente, y más si tenemos hermanos, de repente se va. Es muy fuerte. Ahora, y además hacerte cargo de tus hermanos, ¿no? Fuerte también esa experiencia. Porque de alguna manera, digamos, la persona es como su voluntad, es como que te traspasa su voluntad. Y jamás le dije te amo, y a partir de eso le digo te amo a mis seres queridos todo el tiempo. Mira, viste que de todo hay como algo que sale de nuestro corazón que va como más allá de lo que uno podría imaginar, ¿no? Cosas que nosotros no lo hago nunca, o sea, lo hago con X, pero qué lindo poder darnos cuenta a veces de lo importante que es tener seres que te sostienen y que te ayudan y que te aman y que practican el amor. Por eso hablaba de esta energía, ¿no? O sea, seguir. Las personas que realmente pueden amar son personas muchas veces que se han encontrado también con la energía opuesta, ¿no? Mucho desamor. Entonces tenemos que preguntarnos qué es el amor, porque como que me equivoqué o se fue, ¿no? Entonces tenemos que volver a preguntarnos qué es y por qué, digamos, creemos que se puede ir. Bueno, mis bendiciones para vos también, Euge. Para que, digamos, todo ese amor que realmente ahora te das cuenta que se puede decir, ¿no? Porque te debe haber desbloqueado este centro, como para poder transmitir. Sí, me da que sí. Estoy ahí mandándoles energía linda. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Si estoy sintiendo como tu mamá te dice te amo, como la energía a veces nos baja ciertos mensajes hermosos, ¿no? Ahora parezco un poco loca porque amo las hormigas, hablo con las plantas, me encanta la lluvia en la noche. Ay, me encanta, Diana, te quiero. A mí me pasa algo parecido, no con las hormigas acá no tengo por suerte, pero no tengo hormigas, pero hablo con los grillos, con los pajaritos, las palomas. Me encanta la lluvia en la noche. El día y hasta el que me hace enojar, mira. Bueno, viste que uno entra como en otra conexión, por eso la energía de la dulzura
tiene que ver con ver lo dulce incluso en las experiencias más difíciles. Justo después de la muerte de su madre hace 10 años fue que mi esposo fue diagnosticado con depresión. Hasta ahora le sigue dando crisis. Bueno, ahí había como una dependencia bastante grande, ¿no? Y lo que pasa es que, digamos, muy probablemente, digamos, hay que trabajar mucho la energía del chakra raíz en tu esposo, estoy diciendo. Porque es como la energía de las raíces es la conexión con la madre. Y digamos, si por ahí esa energía no está, nosotros podemos sentir que, digamos, que no podemos conectar con lo que sucede en la materia, con lo material. Entonces desconectamos de la energía material. ¿Sí? Las palomas también se me acercan mucho. Viste, cuando a mí me pasa también eso de que me conecto con los animalitos y les hablo. Entonces por ahí voy caminando por la calle y los perritos me miran así, no todos, pero la gran mayoría hacen así como, y es re lindo. Es lindo porque es como, son tan, como los niños también, ¿no? Son tan genuinos cuando no están muy contaminados, que a veces hay mucha contaminación energética en las mascotas y en niños, pero cuando no están muy contaminados, sino que están bien, ellos como que enseguida quieren atención. Qué linda, Adriana, sí, Carlos, por tus comentarios, los aprecio, es un amor, Carlos, sí. Gracias, Adriana, por compartir con nosotros esta energía de invencibilidad que me encantó. No es fácil, pero está bueno encontrarnos con esa parte nuestra. ¿No? Es como plena oscuridad y de repente uno sabe que no, que hay un punto desde el que nos vamos a sostener. Muy bueno. Bueno, gente, por hoy estamos a casi 9:20. ¿Sí? La verdad que no sabía cómo se iba a dar la charlita, siempre me da como un poco de ansiedad. Gracias, Adriana. Dice, gracias a todos ustedes por existir, los amo profundamente, de verdad, los amo a todos por igual. Gracias. Igual para nosotros te amamos también. Gracias por pasar por acá, por estar, por compartir con nosotros tu historia. La verdad que cuando uno encuentra, ¿no? y nos conectamos así, nos sentimos más acompañados muchas veces. Sabemos que hay otros que también les tocaron vivir cosas que no son fáciles de trascender y entonces eso nos da más fuerza. De ahí que, digamos, las relaciones cuando están vibrando en una energía más alta tienen esta conciencia de apoyar, de acompañar, de ayudarnos a crecer, a trascender eso que nos cuesta trascender. Mil gracias para vos también, Jami. Bueno, vamos acá son las 9:00 de la noche, voy a ir a cenar. En unos días hacemos la meditación de la dulzura, les súper agradezco, la verdad, que a veces yo me siento acá y digo, uy, me van a hablar, no me van a hablar, y la verdad que les agradezco de todo corazón compartir conmigo. Aprendí a agradecer la pérdida de mis bebés, de mis 3 bebés, ¿será? Y hoy tengo a mi hija de 16 años súper agradecida, qué lindo. Bueno, me alegro que, digamos, sí, es todo un tema, ¿no? Porque, digamos, yo lo he experimentado y me alegro que hayas podido trascender, ¿no? Y tener una bebita, la cuarta sería,
hay que ponerlos en orden, hay que reconocer a los anteriores, dicen, así que cada uno tiene su lugarcito en nuestro corazón. Mil gracias por existir en este momento de mi vida. Shalom a todos, shalom. Muchas gracias por estar por acá, por compartir. Gracias, Carlos. Bueno, gracias a todos y nos vemos en unos días meditando. Con la meditación lográs superar tu cuerpo, entorno y tiempo. Sí. Sí. Y si a eso le sumás la sanación, eso es una maravilla. Al menos para mí lo es. Yo que digamos que medito y hago, mientras que medito voy sanando, es para mí muy mágico. Me ha pasado de todo, ¿no? No suelo contar mucho, pero realmente son movimientos muy, muy potentes. Sandra dice así es. Gracias, Sandra, gracias a todos. Los quiero. Bendiciones, bendiciones para ustedes. Les mando bendiciones a todos los que pasaron, ¿sí? Y bueno, nos vemos en unos días. Igual estoy acá, el que quiera me habla para lo que quiera. Es muy probable que estoy pensando si abrir otro Somos Energía, porque hay algunas personas que me estuvieron preguntando, así que si hay algún interesado me escribe, ¿sí? Que es el primero de los cursos que hacemos para aprender a mover la energía, sanar la energía, ¿sí? Y así vamos armando estos autosanadores que además pueden sanar a otros. Les mando un abrazo gigante y nos vemos en unos días.